El consultorio del doctor Ernesto Madariaga ocupaba el último piso de un edificio de ladrillos rojos en el barrio de Belgrano, Buenos Aires. Desde su ventana se podía observar el vaivén de los jacarandás que bordeaban la avenida, sus flores violáceas cayendo como una lluvia perpetua durante el mes de noviembre. El edificio, construido en 1952, conservaba esa elegancia austera de la posguerra: pisos de mármol veteado, ascensor de rejas metálicas y una escalera caracol que nadie usaba. En el sexto piso, detrás de una puerta de roble con una placa de bronce discretamente pulida, el doctor atendía a sus pacientes desde hacía 23 años. Madariaga tenía 58 años, aunque aparentaba menos. Su cabello entrecano, siempre peinado hacia atrás con precisión casi geométrica, enmarcaba un rostro de facciones angulosas donde destacaban unos ojos grises que sus colegas describían como penetrantes y sus pacientes como reconfortantes. Vestía invariablemente de la misma manera: pantalón de vestir gris oscuro, camisa celeste de algodón egipcio y un saco azul marino que dejaba en el perchero apenas cruzaba el umbral de su consultorio. En el bolsillo superior del saco, siempre un pañuelo blanco doblado en triángulo. El consultorio mismo era un estudio del minimalismo terapéutico. Un diván de cuero marrón, desgastado en los bordes por décadas de confesiones, ocupaba el centro de la habitación. Frente a él, un sillón orejero donde Madariaga se sentaba con un cuaderno de tapas negras sobre las rodillas. Las paredes, pintadas de un beige cálido, estaban despojadas de diplomas o certificaciones. Solo 3 elementos decorativos: una reproducción enmarcada de los girasoles de Van Gogh, un reloj de pared cuyas manecillas avanzaban con un tic-tac apenas perceptible, y una estantería de nogal repleta de volúmenes de psicoanálisis, desde Freud hasta Lacan, pasando por Klein y Winnicott. Pero lo que definía verdaderamente al doctor Madariaga eran sus cuadernos. Guardaba 17 en total, almacenados cronológicamente en el cajón inferior de su escritorio, cada uno con fechas grabadas en el lomo. En ellos registraba, con una caligrafía diminuta y precisa, los detalles de cada sesión, los sueños relatados, los lapsus lingue, las resistencias, los silencios cargados de significado. Jamás usaba grabadora ni computadora. Confiaba únicamente en su memoria y en la tinta azul de su pluma Montblanc, herencia de su padre, también psiquiatra. La rutina del doctor era inmutable. Llegaba al consultorio a las 8 de la mañana, preparaba café en una cafetera italiana que mantenía sobre un pequeño anafe eléctrico y repasaba sus notas del día anterior. A las 9 en punto recibía a su primer paciente. Cada sesión duraba exactamente 50 minutos, siguiendo la tradición psicoanalítica. Los 10 minutos restantes los dedicaba a escribir sus observaciones, tomar agua y prepararse mentalmente para el siguiente encuentro. Atendía a 8 pacientes diarios, de lunes a viernes, y los sábados solo recibía a 3, aquellos que consideraba en estados más delicados. Entre sus pacientes regulares de los miércoles se encontraban personas de perfiles diversos, unidos únicamente por su confianza en el doctor. A las 9, Gabriela Montes, una profesora de literatura de 42 años que luchaba contra la depresión desde la muerte de su hermana. A las 10, Ricardo Fontana, un empresario de 60 años atormentado por decisiones éticas cuestionables en su pasado. A las 11, Catalina Herrera, una joven artista de 28 años con trastorno de ansiedad. A las 12, Marcos Villalba, un abogado penalista de 50 que cargaba con el peso de defender a culpables. Y así sucesivamente, cada hora, cada miércoles, como un reloj suizo de almas quebradas. La vida personal de Madariaga era tan ordenada como su práctica profesional. Divorciado hacía 15 años, vivía solo en un departamento de Palermo, a 20 minutos en automóvil de su consultorio. Su exesposa, Luciana, se había mudado a Córdoba con sus 2 hijos, Martín y Sofía, ahora adultos y con vidas propias. La relación con ellos era cordial pero distante, limitada a llamadas telefónicas quincenales y visitas en fechas señaladas. Madariaga había canalizado toda su energía emocional hacia su trabajo, convirtiendo a sus pacientes en una suerte de familia extendida cuyos secretos conocía mejor que los propios.
Su asistente, Marta Elizondo, una mujer de 63 años con el cabello teñido de un rubio ceniza y anteojos de marco grueso, era la guardiana del templo. Ocupaba un pequeño escritorio en la antesala, donde gestionaba las citas, cobraba los honorarios y mantenía el consultorio impecable. Marta conocía a cada paciente por su nombre, recordaba sus cumpleaños y detectaba con precisión quirúrgica cuando alguno atravesaba una crisis. Llevaba trabajando con Madariaga desde el inicio de su práctica, y entre ellos existía esa complicidad silenciosa de quienes comparten demasiados secretos ajenos. El miércoles 15 de noviembre de 2017 comenzó como cualquier otro. El cielo de Buenos Aires amanecía despejado, con esa luminosidad intensa que anticipa el verano. Madariaga estacionó su Peugeot 408 gris en el garaje del edificio a las 7:45. Subió por el ascensor tarareando un tango que había escuchado en la radio. Al entrar al consultorio, el aroma familiar del cuero y los libros viejos lo recibió como un abrazo. Marta ya había llegado y preparaba los expedientes del día. «Doctor, le dejé los mensajes sobre el escritorio», anunció ella sin levantar la vista de su computadora. «Y recuerde que la señora Montes canceló, tiene gripe». Madariaga asintió, sintiendo una leve decepción. Gabriela Montes era una de sus pacientes más comprometidas con el proceso terapéutico. Pero la ausencia le daría tiempo para revisar algunas notas pendientes. A las 10 llegó Ricardo Fontana, su segundo paciente programado. El empresario entró con su habitual traje a medida, pero algo en su expresión delataba inquietud. Se recostó en el diván sin el ritual previo de quitarse los zapatos, como solía hacer. «Tuve un sueño perturbador», comenzó Fontana, la voz rasposa. Estaba en una habitación blanca, completamente vacía. Y había un reloj en la pared, pero las manecillas giraban hacia atrás, cada vez más rápido. Madariaga anotó en su cuaderno: regresión temporal, culpa, deseo de deshacer el pasado. Luego formuló la pregunta que abriría la sesión hacia territorios más profundos. Durante los siguientes 50 minutos, Fontana habló de su padre, de las expectativas incumplidas, de las transacciones dudosas que había realizado en los años 90 para salvar la empresa familiar. Al finalizar, se incorporó del diván con los ojos enrojecidos. «Gracias, doctor. Nos vemos el próximo miércoles». Pero no habría próximo miércoles para Ricardo Fontana. El jueves por la noche, el cuerpo del empresario fue encontrado en su oficina del microcentro. La puerta estaba cerrada con llave desde adentro. Un frasco vacío de ansiolíticos descansaba sobre el escritorio, junto a una nota escueta: «No puedo seguir cargando con esto». Cuando Marta le informó la noticia al doctor Madariaga el viernes por la mañana, él permaneció en silencio durante largos minutos, mirando por la ventana los jacarandás que continuaban su danza violeta, indiferentes al drama humano. Finalmente, abrió su cuaderno y escribió junto al nombre de Fontana una sola palabra: fallecido. No sospechaba entonces que esa sería solo la primera anotación de una serie macabra que convertiría sus cuadernos en un registro mortuorio. El suicidio de Ricardo Fontana sacudió brevemente el círculo social del empresario, pero la vida en Buenos Aires continuó su ritmo frenético. Los periódicos dedicaron un breve obituario al hombre que había construido un imperio inmobiliario desde las cenizas de la empresa paterna. Sus socios expresaron condolencias formales. Su viuda organizó un funeral discreto al que asistieron más acreedores que amigos. El doctor Madariaga asistió al sepelio vestido de negro riguroso, manteniéndose en la periferia del grupo de dolientes. Observó a la viuda, una mujer delgada de cabello rubio platinado, cuyo rostro permanecía impasible bajo un velo de encaje. Observó a los hijos, dos jóvenes universitarios que parecían más desconcertados que afligidos. Y se preguntó, como hacía siempre ante la muerte de un paciente, si había fallado en detectar las señales de alarma. Esa noche, solo en su departamento de Palermo, Madariaga releyó las notas de sus últimas sesiones con Fontana: la culpa por las transacciones fraudulentas, el insomnio crónico, la sensación de vacío existencial. Todo estaba allí, documentado con su caligrafía precisa. Pero también estaban los avances, la capacidad de hablar sobre su padre sin ira, la reconciliación tentativa con su pasado, el proyecto de escribir sus memorias como forma de expiación.
¿Había malinterpretado esos signos de progreso? La semana siguiente transcurrió con normalidad aparente. Los pacientes llegaban puntuales a sus citas, se recostaban en el diván, desgranaban sus angustias durante 50 minutos exactos y partían con la promesa implícita de regresar. Madariaga escuchaba, tomaba notas, ofrecía interpretaciones cautelosas. El ritual continuaba, hasta el miércoles 29 de noviembre. Catalina Herrera, la joven artista que ocupaba el turno de las 11, no se presentó a su sesión. Marta intentó comunicarse con ella sin éxito. El teléfono sonaba interminablemente antes de caer en el buzón de voz. Madariaga, acostumbrado a las ausencias ocasionales de pacientes, no le dio mayor importancia. Quizás estaba inmersa en algún proyecto creativo, pensó. Catalina solía perderse en sus pinturas durante días enteros. El jueves por la tarde, la madre de Catalina llamó al consultorio. Su voz, quebrada por el llanto, apenas podía articular las palabras. Encontraron a mi hija. En su departamento. Llevaba días muerta. El cuerpo de Catalina Herrera fue hallado en su estudio de San Telmo, rodeado de lienzos a medio terminar. Había ingerido una combinación letal de barbitúricos y alcohol. No dejó nota. Su último cuadro, todavía húmedo sobre el caballete, mostraba un reloj derritiéndose al estilo de Dalí, pero en lugar de números, las horas estaban marcadas con nombres. El forense estimó que la muerte había ocurrido el domingo, 2 días antes de su cita con Madariaga. Esta segunda muerte golpeó al doctor con la fuerza de un maremoto. 2 pacientes en menos de 2 semanas, 2 suicidios, 2 personas que habían confiado en él para encontrar alivio a sus tormentos mentales. La coincidencia era perturbadora, pero Madariaga se resistía a ver un patrón. Los suicidios lamentablemente ocurren. La profesión de psiquiatra conlleva ese riesgo inherente. Se lo repetía como un mantra mientras intentaba conciliar el sueño. Marta, sin embargo, tenía una perspectiva diferente. Observaba a su jefe con creciente preocupación. Notaba las ojeras que se profundizaban bajo sus ojos grises, el temblor casi imperceptible en sus manos cuando sostenía la taza de café, la manera en que se demoraba cada vez más en escribir sus notas después de cada sesión. «Doctor, debería tomarse unos días», sugirió ella un viernes por la tarde, mientras organizaba los expedientes. «Esto ha sido muy duro». Madariaga negó con la cabeza. «Mis pacientes me necesitan, no puedo abandonarlos». «Pero, ¿quién lo cuida a usted?», pensó Marta, aunque no lo dijo en voz alta. El miércoles 6 de diciembre, Marcos Villalba, el abogado penalista que atendía a las 12, llegó puntual como siempre. Era un hombre corpulento, de voz grave y modales bruscos, cuya apariencia imponente ocultaba una fragilidad emocional profunda. Durante años había defendido a criminales que sabía culpables, y el peso de esas decisiones había erosionado su paz interior como el agua erosiona la piedra. Esa sesión fue particularmente intensa. Villalba habló de un caso reciente, un hombre acusado de feminicidio al que había logrado absolver mediante tecnicismos legales. El acusado, ahora libre, había sido visto merodeando cerca de la casa de su expareja. «Si le hace algo, será mi culpa», dijo Villalba, la voz cargada de angustia. «Yo lo puse en la calle». Madariaga escuchó, tomó notas, ofreció reflexiones sobre la responsabilidad profesional versus la responsabilidad moral. Pero incluso mientras hablaba, una parte de su mente vagaba hacia territorios oscuros. ¿Estaba ayudando realmente a sus pacientes o simplemente prolongando su agonía? El viernes 8 de diciembre, festividad religiosa en Argentina, Marcos Villalba fue encontrado muerto en su automóvil, estacionado en un mirador de la costanera. Había conectado una manguera al tubo de escape. El motor seguía encendido cuando un corredor matutino notó el vehículo inmóvil y llamó a la policía. En el asiento del pasajero, un sobre sellado contenía una carta dirigida a su esposa y otra al colegio de abogados, donde confesaba haber manipulado pruebas en varios casos. 3 pacientes, 3 suicidios, 3 miércoles consecutivos. Fue entonces cuando la comisaria Laura Restrepo, una detective de homicidios con 15 años de experiencia, comenzó a interesarse en el caso.
Restrepo, una mujer de 45 años con el cabello negro cortado en un bob severo y una mirada que parecía radiografiar a las personas, había notado la conexión al revisar los informes de suicidios del mes. 3 profesionales exitosos, todos pacientes del mismo psiquiatra, todos muertos en un lapso de 3 semanas. Podría ser coincidencia, le dijo su compañero, el detective Ramírez, un hombre joven y entusiasta. El suicidio es contagioso, lo llaman efecto Werther. Restrepo asintió, conocía el fenómeno, pero algo en su instinto, ese sexto sentido que había afinado durante años de investigar crímenes, le decía que había más en esta historia. El patrón era demasiado preciso, demasiado ordenado. Decidió visitar al doctor Madariaga. La comisaria Restrepo llegó al consultorio de Madariaga sin previo aviso, una táctica que solía emplear para observar las reacciones genuinas de los sospechosos. Aunque, se recordó a sí misma mientras subía en el ascensor de rejas, el doctor no era técnicamente un sospechoso. Aún no. Marta la recibió con evidente incomodidad. El doctor está con un paciente, tendrá que esperar. Restrepo se sentó en la sala de espera, un espacio pequeño decorado con revistas de psicología y reproducciones de obras impresionistas. Observó todo con ojos entrenados. La pulcritud del lugar, el orden casi obsesivo, la manera en que cada objeto parecía ocupar un lugar predeterminado. Cuando finalmente la puerta del consultorio se abrió y emergió una mujer de mediana edad con los ojos enrojecidos, Restrepo se puso de pie. Madariaga la recibió con cortesía profesional. Su rostro, notó la detective, mostraba signos de fatiga extrema. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado, y había algo en su mirada que ella reconoció de inmediato: culpa. «Comisaria, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó, indicándole que tomara asiento en el sillón destinado a los pacientes. Restrepo fue directa. «Doctor, 3 de sus pacientes han muerto en las últimas 3 semanas, todos por suicidio, todos atendidos por usted los miércoles. ¿No le parece una coincidencia extraordinaria?». Madariaga palideció visiblemente. «Es devastador. He revisado mis notas cientos de veces. No encontré señales de riesgo inminente en ninguno de ellos. ¿Puedo ver esas notas?». El doctor negó con la cabeza. «El secreto profesional me lo impide. Necesitaría una orden judicial». Restrepo esperaba esa respuesta. «Por ahora solo quiero entender. ¿Estos pacientes se conocían entre sí?». «No que yo sepa. El consultorio garantiza confidencialidad absoluta. Los pacientes no coinciden en la sala de espera. Marta se asegura de eso». ¿Tenían algo en común además de ser sus pacientes? Madariaga reflexionó. Todos eran profesionales exitosos. Todos cargaban con secretos que los atormentaban, pero eso describe a la mayoría de mis pacientes. La entrevista continuó durante 1 hora. Restrepo hizo preguntas sobre la metodología terapéutica, sobre los medicamentos recetados, sobre el historial del doctor. Madariaga respondió con paciencia, aunque ella detectó momentos de evasión, pausas demasiado largas, miradas que se desviaban hacia la ventana. Al marcharse, la detective se detuvo en la puerta. «Doctor, tenga cuidado. Si esto es más que coincidencia, usted podría estar en peligro. O ser el peligro». La advertencia quedó suspendida en el aire como el humo de un cigarrillo. Esa noche, Madariaga no pudo dormir. Se sentó en su estudio, rodeado de sus cuadernos negros, y comenzó a releer cada entrada relacionada con los 3 pacientes fallecidos. Buscaba un patrón, una conexión que se le hubiera escapado. Y entonces, en la penumbra de su soledad, una idea terrible comenzó a germinar. Los 3 pacientes habían muerto siguiendo el orden de sus citas del miércoles. Primero Fontana, el de las 10. Luego Catalina, la de las 11. Después Villalba, el de las 12. Si el patrón continuaba. Abrió su agenda y verificó los turnos. A la 1 de la tarde atendía a Susana Ortega, una viuda de 65 años que luchaba contra el duelo patológico. A las 2, Federico Bravo, un médico cirujano con síndrome de burnout. A las 3, Patricia Lagos, una ejecutiva bancaria con trastorno obsesivo-compulsivo. Con manos temblorosas, Madariaga tomó el teléfono y marcó el número de la comisaria Restrepo.
La detective lo escuchó en silencio mientras él exponía su teoría. Cuando terminó, ella permaneció callada durante un largo momento. Doctor, lo que me está diciendo es que alguien está matando a sus pacientes siguiendo el orden de su agenda. ¿Tiene idea de quién podría querer hacer algo así? No, respondió él, pero creo que el próximo objetivo es Susana Ortega. Restrepo actuó con rapidez. Envió una patrulla a vigilar el domicilio de la señora Ortega y convocó una reunión urgente con su equipo. El detective Ramírez, inicialmente escéptico, comenzó a tomar la teoría más en serio cuando analizaron los informes forenses. «Mira esto», dijo Ramírez, señalando los documentos. Fontana supuestamente se suicidó con ansiolíticos, pero él era alérgico a las benzodiazepinas. Está en su historial médico. ¿Por qué elegiría ese método? Restrepo sintió un escalofrío. Ordena la exhumación de los cuerpos y consigue esa orden judicial para los cuadernos del doctor. Mientras tanto, en el consultorio, Madariaga enfrentaba una crisis de conciencia. ¿Debía alertar a sus pacientes restantes? ¿Cancelar todas las citas hasta que se resolviera el misterio? Pero hacerlo significaría admitir que sus cuadernos, esos repositorios de secretos íntimos, habían sido comprometidos. Y peor aún, implicaría que él, de alguna manera, era responsable. Marta notó su turbación. «Doctor, ¿qué sucede? Está usted pálido». Madariaga la miró con ojos febriles. «Marta, ¿quién más tiene acceso a mi agenda, a mis cuadernos?» La asistente se ofendió visiblemente. «Solo usted y yo jamás tocaría sus cuadernos sin permiso, lo sabe». Lo sé, pero alguien conoce el orden de mis pacientes». Marta palideció. «¿Qué está insinuando?» Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Era la comisaria Restrepo. «Doctor, tengo malas noticias. Susana Ortega fue encontrada muerta esta mañana. Aparente sobredosis de medicamentos para el corazón. Pero hay algo más». «¿Qué?», preguntó Madariaga, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «En su mesa de noche encontramos un papel, con su letra, doctor, una nota de una de sus sesiones, explicando exactamente cómo se sentía respecto a reunirse con su difunto esposo». Madariaga sintió que el mundo giraba. «Eso es imposible, mis notas nunca salen del consultorio». «Evidentemente, sí salen. Doctor, necesito que venga a la comisaría, ahora, y traiga todos sus cuadernos». Cuando Madariaga colgó, Marta lo observaba con expresión inescrutable. El doctor se dirigió al cajón donde guardaba sus cuadernos. Con manos temblorosas, los abrió uno por uno, verificando las páginas. Y entonces lo vio. Faltaban páginas. De cada cuaderno correspondiente a los pacientes fallecidos, alguien había arrancado hojas específicas. El corte era limpio, preciso, casi imperceptible a menos que se buscara deliberadamente. «Marta», susurró, «¿quién ha estado en mi oficina cuando yo no estoy?» La asistente retrocedió un paso. «Solo yo, y el personal de limpieza los fines de semana. Pero ellos nunca entran solos, yo los superviso». «¿Siempre?» Marta vaciló. «Bueno, hubo un sábado que tuve que ir al médico. Les dejé las llaves, pero son de confianza, llevan años». «¿Cuándo fue eso?» Hace un mes, a principios de noviembre. Antes de que Fontana muriera», pensó Madariaga. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, pero la imagen que revelaba era más aterradora de lo que había imaginado. En la comisaría, la detective Restrepo y su equipo trabajaban febrilmente. Los resultados preliminares de las autopsias confirmaban sus sospechas. Los 3 primeros fallecidos presentaban signos de coacción. Marcas sutiles en las muñecas de Catalina, hematomas en el cuello de Fontana compatibles con estrangulamiento previo, fibras bajo las uñas de Villana que no correspondían a su ropa. «No son suicidios», anunció Restrepo a su equipo, «son homicidios disfrazados. Y el asesino conoce íntimamente a las víctimas, sabe sus miedos, sus debilidades, sus métodos preferidos de escape». «¿Los cuadernos del psiquiatra?», preguntó Ramírez. «Exacto. Alguien está usando esa información para orquestar muertes que parecen suicidios. Y cada víctima sigue el orden de las citas del miércoles.
Cuando Madariaga llegó a la comisaría con sus cuadernos, Restrepo lo recibió con una mezcla de sospecha y compasión. El doctor parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Sus manos temblaban al entregar los volúmenes. «Faltan páginas», admitió con voz derrotada. «Alguien las arrancó». Restrepo examinó los cuadernos con cuidado. Efectivamente, en cada uno faltaban entre 3 y 5 hojas, siempre correspondientes a fechas específicas. «Doctor, necesito que me diga la verdad. ¿Tiene usted algún enemigo? ¿Alguien que quisiera destruir su reputación?» Madariaga negó lentamente. «No que yo sepa. He dedicado mi vida a ayudar a las personas. ¿Y algún paciente descontento? ¿Alguien que sintiera que usted falló en ayudarlo?» El doctor se quedó helado. La pregunta había tocado un nervio expuesto. «Hace 5 años», murmuró finalmente. «Hubo un paciente, Gabriel Estrada. Vino a mí después de que su hijo adolescente se suicidara. Lo traté durante 2 años. Parecía mejorar, pero un día dejó de venir. Semanas después supe que había intentado quitarse la vida. Sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente». Restrepo sintió que finalmente tenía una pista sólida. «¿Y este Gabriel Estrada, dónde está ahora?» «En un centro de rehabilitación. No puede cuidarse solo». «¿Tiene familia?» «Una hija, Elena. Tenía 18 años cuando ocurrió. Ahora debe tener 23. La comisaria se puso de pie abruptamente. «Ramírez, busca todo lo que pueda sobre Elena Estrada. Quiero saber dónde vive, dónde trabaja, qué ha hecho en los últimos 5 años». El detective asintió y salió rápidamente. Madariaga observó la actividad con una mezcla de horror y alivio. Horror porque la posibilidad de que alguien estuviera matando en su nombre era insoportable. Alivio porque al menos no era él quien enloquecía. «Doctor», dijo Restrepo, mirándolo fijamente, «si tenemos razón y Elena Estrada está detrás de esto, usted podría ser el objetivo final. Después de destruir su reputación matando a sus pacientes, ¿qué mejor venganza que hacerlo parecer el asesino?» «La hora 50», murmuró Madariaga, casi para sí mismo. «¿Cómo dice? Las sesiones duran 50 minutos. Cada paciente tiene su hora de 50 minutos, y ahora esos minutos se han convertido en sentencias de muerte». La investigación sobre Elena Estrada reveló un perfil inquietante. Después del intento de suicidio de su padre, la joven había abandonado sus estudios universitarios y trabajado en diversos empleos temporales. Los registros mostraban que había sido empleada como asistente administrativa en una empresa de limpieza, la misma empresa que prestaba servicios al edificio donde funcionaba el consultorio del doctor Madariaga. Ramírez llegó con la información justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con la gravedad del momento. Elena Estrada trabajó en esa empresa durante 6 meses, renunció hace 3 semanas, justo después de la muerte de Villalba. Restrepo golpeó la mesa con el puño. «Tenemos que encontrarla. ¿Cuál es la dirección de su domicilio?» «Un departamento en Constitución, pero los vecinos dicen que no la ven desde hace días». Madariaga, que había permanecido en la comisaría bajo custodia voluntaria, se levantó de su silla. «Déjenme hablar con ella. Si realmente está haciendo esto por su padre, quizás pueda». «¿Razonar con una asesina serial?», interrumpió Restrepo. «Doctor, con todo respeto, su terapia no funcionó con el padre. ¿Por qué funcionaría con la hija?». Las palabras golpearon a Madariaga con la fuerza de un martillo. Era cierto, había fallado con Gabriel Estrada, había fallado con sus pacientes muertos. ¿Era él realmente el sanador que creía ser, o solo un hombre con un diván y un cuaderno, jugando a ser Dios con las mentes ajenas? Esa noche, mientras Restrepo organizaba la búsqueda de Elena, Madariaga regresó a su departamento, escoltado por 2 oficiales. Se sentó en su estudio, rodeado de libros que de pronto le parecían huecos, y comenzó a escribir en un cuaderno nuevo. No notas clínicas, sino una carta. Una confesión de sus dudas, sus fracasos, sus arrogancias profesionales. Escribió sobre Gabriel Estrada, sobre cómo había subestimado la profundidad de su dolor. Escribió sobre Fontana, Catalina, Villalba, Susana, sobre cómo sus 50 minutos con ellos nunca fueron suficientes para sanar heridas que llevaban décadas formándose. Escribió hasta que la tinta de su pluma Montblanc se agotó, y aún entonces continuó en lápiz. A las 3 de la madrugada el teléfono sonó.
Era Marta, su voz temblando. «Doctor, ella estuvo aquí, en el consultorio. Encontré la puerta abierta cuando vine a buscar unos documentos. Y dejó algo». «¿Qué cosa?» «Las páginas, todas las páginas que faltaban de sus cuadernos. Están sobre su escritorio, ordenadas cronológicamente. Y hay una nota». Madariaga sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué dice la nota?» Marta tardó en responder. Dice: «La última sesión será la suya, doctor. Mañana a las 5, en el lugar donde todo comenzó». Madariaga comprendió inmediatamente. El centro de rehabilitación donde estaba internado Gabriel Estrada. El lugar donde todo comenzó para Elena. Donde su vida se detuvo mientras la de su padre se transformaba en una sombra. Llamó a Restrepo de inmediato. La detective, que apenas había dormido, respondió al primer timbre. «Sabemos dónde estará», dijo Madariaga. «¿Y cuándo?» Restrepo escuchó el plan y frunció el ceño. «Es una trampa, doctor. Quiere enfrentarlo en un terreno que ella controla. Lo sé, pero si no voy, ¿quién será el próximo? ¿Federico Bravo? ¿Patricia Lagos? No puedo dejar que más personas mueran por mis errores». La comisaria suspiró. «Está bien, pero iremos preparados. Usted llevará un micrófono. Tendremos francotiradores posicionados. Al menor signo de peligro, entramos». El día siguiente amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban tormenta. Madariaga se vistió con cuidado, eligiendo el mismo traje que usaba cuando atendía a Gabriel Estrada. Un gesto de respeto, pensó, o quizás de penitencia. A las 4 de la tarde, un convoy discreto de vehículos policiales se dirigió hacia el centro de rehabilitación, ubicado en las afueras de la ciudad. El edificio era una estructura moderna de cristal y concreto, rodeada de jardines bien cuidados, donde pacientes en sillas de ruedas tomaban el aire. Madariaga sintió un nudo en la garganta al recordar las veces que había visitado a Gabriel allí, observando cómo el hombre brillante que había conocido se desvanecía lentamente en una niebla de medicamentos y daño neurológico. Restrepo repasó el plan una última vez. «Usted entra solo. Nosotros cubrimos todas las salidas. Si ella intenta algo, intervenimos». Madariaga asintió y se dirigió hacia la entrada. El guardia de seguridad, previamente informado, lo dejó pasar. Caminó por los pasillos blancos hasta llegar a la habitación de Gabriel Estrada. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, encontró a Elena sentada junto a la cama de su padre. Era una joven de cabello castaño y ojos oscuros, con una belleza que el sufrimiento había endurecido. En sus manos sostenía uno de los cuadernos negros de Madariaga, el que había pertenecido a Gabriel. «Doctor Madariaga», dijo ella sin levantar la vista, puntual como siempre. Los buenos terapeutas respetan el tiempo de sus pacientes. «Elena». Ella levantó la mano. «Todavía no es su turno de hablar. Así funcionan las sesiones, ¿no? El paciente habla, el terapeuta escucha. 50 minutos, la hora sagrada». Madariaga permaneció de pie junto a la puerta, consciente del micrófono oculto bajo su camisa, consciente de los policías apostados afuera, consciente de que cada palabra podía ser la última. Elena comenzó a leer del cuaderno. Sesión del 15 de marzo. Gabriel expresa frustración por la lentitud del proceso, manifiesta ideación suicida pasiva, se le recuerda las técnicas de grounding. Hizo una pausa. Técnicas de grounding, ¿eso fue todo lo que le ofreció a mi padre cuando quería morirse? Hice todo lo que pude, respondió Madariaga, la voz quebrándose. No fue suficiente, gritó ella poniéndose de pie. Su padre yacía inmóvil en la cama, los ojos abiertos pero vacíos, un recordatorio viviente del fracaso terapéutico. Mi padre era profesor universitario, escribía libros, daba conferencias, y ahora mírelo, no puede ni reconocerme. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena. Después de que murió mi hermano, papá confiaba en usted, creía que usted podía ayudarlo. Yo creía, y usted lo abandonó. Madariaga sintió que las piernas le flaqueaban. Él dejó de venir, no respondía a mis llamadas. Pensé que había decidido buscar otro terapeuta. Usted debió insistir. Elena golpeó el cuaderno contra la pared. Debió buscarlo, debió salvarlo. Tienes razón, admitió Madariaga, dando un paso hacia adelante.
Tienes toda la razón. Fallé con tu padre, y esa culpa me ha perseguido cada día desde entonces. Elena lo miró con sorpresa. No esperaba esa admisión. Pero matar a mis pacientes no traerá de vuelta a tu padre, continuó el doctor. No deshará su sufrimiento, solo añade más dolor al mundo. Elena sacó un frasco de pastillas del bolsillo de su chaqueta, las mismas que mató a los otros, personalizado para cada uno, basado en sus miedos, sus debilidades. Como usted hacía con sus diagnósticos, solo que yo les daba lo que realmente necesitaban, un final. Los obligaste, los amenazaste, les mostré sus propias palabras, sus confesiones a usted. Les dije que si no hacían exactamente lo que les indicaba, publicaría todo, sus secretos más oscuros, sus vergüenzas. Prefirieron morir a ser expuestos. ¿No es irónico? La confidencialidad que usted prometía se convirtió en el arma que los destruyó. Madariaga sintió que el horror lo invadía. Había subestimado la profundidad de la venganza de Elena. No era solo asesinato, era una deconstrucción metódica de todo lo que él representaba. Y ahora es su turno, doctor. 50 minutos, el tiempo que le daba a cada paciente, el tiempo que le queda de vida. Antes de que pudiera actuar, la puerta se abrió de golpe. Restrepo y su equipo irrumpieron en la habitación con armas en alto. «Suelta el frasco», ordenó la comisaria. Elena sonrió tristemente. Siempre llegan al final, ¿verdad? Cuando ya es demasiado tarde. Con un movimiento rápido, abrió el frasco y se llevó un puñado de pastillas a la boca. Madariaga se lanzó hacia ella, golpeándole la mano, haciendo que la mayoría cayeran al suelo. Pero algunas ya habían sido tragadas. «¡Llamen una ambulancia!», gritó Restrepo. Madariaga sostuvo a Elena mientras ella comenzaba a convulsionar. Sus ojos, ahora vidriosos, miraban hacia su padre inmóvil en la cama. «Ahora estaremos juntos», susurró ella. «Papá, mi hermano y yo, como debió ser». La ambulancia llegó en minutos, pero para entonces Elena había perdido el conocimiento. La trasladaron de emergencia al hospital, donde los médicos lucharon durante horas por salvar su vida. Madariaga permaneció en el pasillo del hospital, sentado en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos. Restrepo se acercó y se sentó a su lado. «No fue su culpa, doctor». Él levantó la vista, los ojos rojos. «4 personas murieron porque alguien usó mis notas como arma. Una quinta está luchando por su vida. Y un hombre yace en una cama sin poder reconocer a su propia hija. Todo conectado a mí, a mis 50 minutos de supuesta curación». Restrepo suspiró. «Usted no mató a nadie. Elena sí. Ella tomó decisiones nacidas del dolor que yo no supe aliviar». A las 3 de la madrugada, un médico emergió de la sala de cuidados intensivos. Elena Estrada había sobrevivido, pero el daño hepático era severo. Viviría, pero requeriría cuidados permanentes. Otra vida destruida, otro eco del trauma original. El juicio de Elena Estrada se celebró 6 meses después, en un tribunal de Buenos Aires abarrotado de periodistas y curiosos. La prensa había bautizado el caso como «Los crímenes del diván», un título que Madariaga encontraba particularmente cruel. Durante el proceso, se revelaron detalles que helaron la sangre de quienes los escuchaban. Cómo Elena había planeado meticulosamente cada muerte, cómo había estudiado psicología forense para simular suicidios perfectos, cómo había usurpado la identidad de una empleada de limpieza para acceder al consultorio. El doctor Madariaga testificó durante 2 días completos. Habló de Gabriel Estrada, de su tratamiento fallido, de las señales que había pasado por alto. Su testimonio fue devastador en su honestidad, despojado de las defensas profesionales que había erigido durante décadas. Admitió sus limitaciones, sus errores de juicio, su arrogancia al creer que 50 minutos semanales podían curar heridas del alma. El jurado declaró a Elena culpable de 4 homicidios en primer grado, pero recomendó clemencia debido a su estado mental. Fue sentenciada a reclusión perpetua en una institución psiquiátrica, donde recibiría tratamiento. La ironía no escapó a nadie.
La hija del paciente fallido ahora sería paciente de otros terapeutas. Madariaga cerró su consultorio una semana después del juicio. Marta, leal hasta el final, lloró al empacar los libros de la estantería de nogal. El diván de cuero, testigo de miles de confesiones, fue donado a una universidad. Los cuadernos negros, aquellos registros meticulosos de dolor humano, fueron incinerados en una ceremonia privada a la que solo asistieron el doctor y su exesposa Luciana, quien había viajado desde Córdoba para apoyarlo. Mientras las llamas consumían las páginas, Madariaga observó cómo las palabras se convertían en cenizas. Cada sueño relatado, cada trauma confesado, cada esperanza depositada en la terapia, todo se disolvía en humo. Se preguntó cuántas verdades se perdían con esos cuadernos, cuántas mentiras quedaban expuestas solo para desvanecerse. Los meses siguientes fueron difíciles. Madariaga se recluyó en su departamento, evitando contacto con colegas y amigos. Desarrolló insomnio crónico, pasando las noches leyendo filosofía existencialista, buscando respuestas que los textos de psicoanálisis no podían ofrecer. Su hijo Martín lo visitó varias veces, preocupado por el deterioro visible de su padre. «Papá, necesitas ayuda», le dijo durante una cena en la que Madariaga apenas probó bocado. «Deberías ver a alguien». El doctor sonrió amargamente. «¿A un psiquiatra? ¿Para que escriba mis secretos en un cuaderno y alguien los use para destruirme?» La desconfianza había envenenado su fe en su propia profesión. Fue la comisaria Restrepo quien, sorprendentemente, lo ayudó a encontrar un camino de regreso. Lo visitó un domingo lluvioso, trayendo café y medialunas. «Doctor, usted salvó vidas también. Quizá no las que perdió, pero otras. ¿Ha pensado en eso?» Madariaga negó con la cabeza. «Solo veo los fracasos». «Entonces está viendo solo una parte del cuadro. ¿Cuántos pacientes tuvo en 23 años?» Él calculó mentalmente. «Miles. ¿Y cuántos murieron?» 5, contando a Gabriel. Restrepo asintió. 5 de miles. No es un fracaso, doctor. Es la realidad de trabajar con mentes rotas. No puede salvarlos a todos. Nadie puede. Las palabras penetraron lentamente en la coraza de culpa que Madariaga había construido. Pasaron semanas antes de que comenzara a creerlas. Un año después de los eventos, el doctor Ernesto Madariaga abrió un nuevo consultorio, no en Belgrano, sino en un barrio más modesto de Buenos Aires. No atendía a ejecutivos ni abogados, sino a pacientes de bajos recursos, aquellos que no podían pagar terapeutas privados. Y cambió su metodología, ya no usaba cuadernos. Las sesiones eran grabadas digitalmente, con consentimiento expreso del paciente y almacenadas en servidores encriptados. La confidencialidad seguía siendo sagrada, pero ahora protegida por tecnología, no solo por promesas. Las sesiones seguían durando 50 minutos. Algunos rituales eran demasiado profundos para abandonar, pero ahora, cada vez que el reloj marcaba el fin de una hora, Madariaga sentía un escalofrío recorrer su espalda. Los fantasmas de Fontana, Catalina, Villalba y Susana lo visitaban en esos momentos, recordándole que cada minuto contaba, que cada palabra podía ser la última oportunidad de tender un puente hacia alguien al borde del abismo. Gabriel Estrada murió pacíficamente en el centro de rehabilitación 2 años después, sin haber recuperado jamás la lucidez. Elena, informada de la muerte de su padre, solicitó asistir al funeral bajo custodia. La petición fue denegada. Ella envió una carta que llegó al cementerio el día del entierro. Madariaga, que asistió al sepelio, la leyó en silencio. «Doctor», escribía Elena con caligrafía temblorosa, «entiendo ahora que el dolor no se cura destruyendo a otros, solo se multiplica. Usted falló con mi padre, pero yo fallé con la memoria de mi hermano. Él no hubiera querido esto. Espero que algún día pueda perdonarme, aunque yo nunca podré perdonarme a mí misma». Madariaga dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su saco, junto al pañuelo blanco que seguía usando. Miró la tumba donde ahora descansaba Gabriel Estrada, y luego al cielo donde los jacarandás del cementerio dejaban caer sus flores violáceas como lágrimas vegetales. «La hora 50», murmuró para sí mismo. «Nunca es suficiente tiempo para sanar, pero siempre es suficiente para comenzar.
Se alejó del cementerio caminando lentamente, una figura solitaria en traje gris. En su mente, las voces de sus pacientes pasados resonaban como un coro de almas en pena. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, escuchó algo más: el silencio esperanzador de aquellos a quienes sí había ayudado, aquellos que seguían viviendo, amando, luchando. La terapia, comprendió finalmente, no era sobre curar, era sobre acompañar. Y en esa compañía, por breve que fuera, recibía su único poder. Esa noche, en su nuevo consultorio, Madariaga atendió a su último paciente del día, un joven de 20 años con depresión severa tras perder a su madre. Al terminar los 50 minutos, el joven se levantó del diván con los ojos húmedos, pero una sombra de sonrisa en los labios. «Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana». Madariaga asintió, sintiendo el peso de esas palabras. La próxima semana. Una promesa de continuidad, de esperanza, de tiempo todavía por vivir. Cuando el joven se marchó, el doctor permaneció sentado en su sillón, mirando el reloj de pared. Las manecillas avanzaban implacables, contando los minutos que separaban a las personas de sus destinos. 50 minutos, una hora incompleta, un fragmento de eternidad donde las almas se desnudaban y los secretos buscaban redención. Afuera, Buenos Aires palpitaba con su ritmo frenético. Los jacarandás florecían en las avenidas, indiferentes al drama humano que se desarrollaba bajo su sombra. Y en algún lugar, en una institución psiquiátrica, Elena Estrada contaba los días de su condena, mientras los fantasmas de 4 personas la visitaban cada noche, recordándole que algunas heridas nunca cierran, solo aprenden a sangrar en silencio. El doctor Ernesto Madariaga cerró los ojos y respiró profundamente. Mañana habría más pacientes, más historias, más dolor, pero también, quizás, más oportunidades de hacerlo mejor. Porque al final comprendió, la hora 50 no era solo el tiempo de una sesión, era el recordatorio de que la vida siempre queda incompleta, que la curación nunca termina y que en los márgenes de esos minutos robados al reloj, entre las palabras dichas y las calladas, residía la frágil posibilidad de la redención. Y con ese pensamiento, apagó la luz del consultorio, dejando que la oscuridad envolviera los secretos del día, hasta que el amanecer trajera consigo nuevas confesiones, nuevos silencios, nuevas horas 50 por vivir.